Bueno, chicas, buenas tardes. Espero que estén bien, que estén cuidando. Me atrasé un día con esta entrega porque quería utilizar una modalidad nueva que supongo que será muy útil a la hora de las consultas para el examen. La modalidad de usar la tableta gráfica como si estuviésemos dando clase con un pizarrón. Este, mm, Hay algunos alcances y algunas limitaciones de la tableta. Lo que más he podido explotar de esta es una pseudo prolijidad, que es la que le voy a brindar hoy, un video corto, pero que debido a que cuando damos microbiología, esto es una pregunta constante, ¿cuál? La diferencia entre las bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces lo que voy a hacer es tratar de resumirles un poco para que no se les complejice. Es solamente sería como unos ítems a tener en cuenta cuando se hablen de bacterias y se subdividen en gram positiva o gram negativa. Y lo que es importante, no voy a entrar en microscopía, pero eh, son diferentes porque las tinciones que se logran este, por medio literalmente de la asociación que tienen con su capacidad de aceptar ácidos o base, me refiero a las bacterias, hacen un proceso de coloración. Entonces, cuando vos tenés una bacteria, vamos a suponer que la tenés en un portaobjeto, vamos a suponer que con ese portaobjeto vos podés cortarle la membrana y a esa membrana le echás tinciones, le echás gotitas que, que permiten asociarse con la membrana celular de la bacteria. Entonces después vos la ponés en el microscopio y según el color o la coloración que logre esa tinción que vos le diste, se separa en gran positivo y gran negativo. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles serían las posibles preguntas que entrarían para poder saber si llegaron a razonar este ítems en microbiología? Es esto. Yo se los voy a dejar, también lo voy a subir al virtual. Y ahora tendrían que estar viendo un resumen que le hice en Paint de la bacteria gram positiva y la gram negativa. Voy a tratar de dibujarle sin estropear demasiado la imagen, así lo pueden leer, pero es importante que se comprenda por qué es gram positiva y gram negativa, y normalmente el problema que existe es este, miren, cuando hablamos de bacterias que son gram negativa, ¿sí? Vamos a observar que la bacteria tiene doble membrana celular. Fíjense, nosotros las células que tenemos en el cuerpo son eucariotas y en nuestras células eucariotas tenemos una membrana celular, una sola. Sería, miren esto, nosotros tenemos una pared celular en todas las células hecha de fosfolípidos y a cada cabecita se les adjudica dos colitas bien lipídicas, dos cada una de ellas, y esta interacción fabrican la membrana, y esta membrana tiene características hidrofílicas y hidrofóbicas. Ahora, nosotros tenemos, nuestras membranas celulares son así. Pero ¿qué pasa con la bacteria? La bacteria tiene dos de esas membranas, es decir, una membrana que se va a denominar membrana interna y una membrana que se va a denominar membrana externa. Está confeccionada con los mismos fosfolípidos que nosotros tenemos. ¿Sí? Si yo lo pienso, porque esta tiene denominación de externa, esta es la parte interna. Si yo tuviese que dibujarle esto aquí, yo diría a grandes rasgos que tengo una primer capa interna celular, después voy a tener otra capa proteica, todavía no la di, y después voy a tener la otra capa externa,
celular. ¿Sí? Si yo amplío esta capa externa celular, me va a dar esto. Si yo amplío esta capa interna celular, me va a dar esto. Hasta ahí está bien. Y ahora, ¿qué pasa con la bacteria? Con la gram negativa, ¿sí? En el medio tengo un espacio que se llama periplasma, ¿sí? Y en ese periplasma tiene una característica especial proteica. También voy a tener alguna característica especial de peptidoglicano o glucoaminoglicano, ¿está bien? Pero lo más importante es que cuando yo lo tiño a este, ¿sí? No retienen el color. Entonces son negativas al color. Gram negativas son porque no deja que se impregne el color. ¿Sí? Esta forma de saber que no queda tenida nos separa la gram negativa de la gram positiva. Ahora bien, si vamos a la gram positiva, vamos a encontrar que en cambio de tener dos membranas, tiene una sola. Pero que en la parte externa, esto es el exterior, observamos peptidoglicano, que es extremadamente grueso. Muchos peptidoglicanos muy gruesos. Entonces esto hace que cuando ponga la tinción, coloree toda la célula. Cuando se colorea, cuando acepta la tintura, es gram positiva. ¿Sí? Y cuando no acepta la coloración, porque fíjense que tienen pocos lugares donde unirse la tinción, son gram negativas. ¿Está bien? Bien, por último, ojalá que lo sigan viendo, por último, voy a hacer una breve descripción le voy a relatar desde Wikipedia y se los leo así prolijo para que les quede si lo quieren repetir sin tener que ver las imágenes. En microbiología se denominan bacterias gram negativas aquellas que no se tiñen de azul oscuro o de violeta por la tinción de gram, y lo hacen de un color rosado tenue. De ahí el nombre de gram negativas o gram negativas. Esta característica es íntimamente ligada a la estructura didérmica dada por la envoltura celular, pues presenta doble membrana celular, una externa y la otra citoplasmática o interna, lo que refleja un tipo natural de organización bacteriana. Son uno de los principales supergrupos de bacterias y cuando se tratan como taxón se utilizan también el nombre de negibacteria. ¿Bien? Eso es con respecto a la negativa. Y con respecto a la positiva, en microbiología se denomina bacteria gram positiva o gram positiva a aquellas bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta por la tinción de gram. Esta característica química está íntimamente ligada a la estructura de la envoltura celular, por lo que refleja un tipo natural de organización bacteriana. Son uno de los principales grupos de bacterias y cuando se trata como taxón se utiliza también el nombre de Posiobacteria. ¿Sí? Entonces, para terminar esta partecita, lo que les debía a ustedes era la explicación por qué gram negativa y gram positiva. Me estiré hasta ahora porque de esta forma yo puedo compartir las imágenes y ustedes lo pueden ver mucho más prolijo y leerlo más prolijo. Recuerden, onda, pregunta de examen. Lo que tengo en negativa es que tengo dos membranas celulares, una interna y otra externa, con muy poca capacidad de tinción, negativo. Y la otra, también en pregunta de examen, cuando es gram positivo, tengo una sola membrana celular y tiene mucha proteína o glucoproteína para poder ser teñida, o sea, hace un tinte gram positivo. ¿Sí? Tiene una tinción violeta. Por último, me gustaría mostrarles que prestar atención en cualquiera de las tres membranas que tenemos acá, lo podemos hacer, pero fíjense que cuando nosotros hablamos de la membrana celular, no es lo mismo que decir glucocálix. Y el glucocálix de mi célula eucariota o de la bacteria, el glucocálix es todo lo que está por encima de la membrana celular.
¿sí? Eso es importante a tener en cuenta porque cuando leen, muchas veces preguntan qué es el glucocálix, y bueno, es la parte externa de la pared celular, ¿sí? Por ahí terminamos. Les subo este video y vamos a una especie de repaso general. Gracias.